Tiene la palabra la diputada Alicia Aparicio. Gracias, señora presidenta. El proyecto a tratar titula Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios. El dictamen de mayoría cuenta con 6 capítulos y un anexo. Posee 37 artículos, el que de manera abreviada pasaré a informar. El capítulo 1 se denomina Contratos Comprendidos. El artículo 1 establece las relaciones comprendidas emergentes y futuras respecto a líneas de crédito tomadas por personas humanas con entidades financieras regidas por la Ley 21.526, destinadas a la adquisición, construcción, refacción o ampliación de vivienda de carácter única, familiar, de ocupación permanente, que contengan cláusulas de ajuste UVA y UBIs. El artículo 2 ofrece a través del Fondo Fiduciario... ¿Les puedo pedir silencio? Vayan a charlar afuera, los que están charlando, los que están parados. La verdad que el tema de UVA es un tema que también venimos tratando de resolver hace mucho tiempo y hay gente escuchando a través de Diputados TV, de los distintos canales de televisión. Hay gente en el recinto que quiere prestar atención. Charlemos afuera, por favor. Diputada Aparicio, continúe. Es muy molesto hablar y el bullicio encima. Gracias, señora presidenta. Sí, es muy importante. Hay muchas familias que dependen de lo que hoy podamos resolver en el recinto. El artículo 2 ofrece a través del Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario, de aquí en adelante, Fondo Fiduciario, a los deudores que lo soliciten el servicio de compensación en base a las siguientes características. El valor de la cuota a pagar por el deudor será determinado en función de la actualización mensual del saldo de capital por el índice IAR, actualizable por la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables de aquí en más RIPTE. Este índice resulta, en las proyecciones de los cálculos que hemos hecho, más beneficioso para los deudores que el índice de coeficiente de variación salarial, si bien tiene en cuenta esta base. La diferencia contemporánea entre las cuotas pagadas por el deudor y la que debiera percibir la entidad financiera según las condiciones originales del crédito, dará lugar a una compensación monetaria que será cubierta por el Fondo Fiduciario. Para periodos similares en que el índice IAR actualizable por el RIPTE resulte mayor que el índice IPC publicado por el INDEC, la cuota correspondiente a dicho mes quedará ajustada a este último. Ay, por favor, diputado. Por consiguiente, los deudores pagarán siempre el índice más bajo. El capítulo 2 se denomina del índice IAR actualizable por RIPTE. El artículo 3 implementa el índice actualizable por IAR que será calculado en función del RIPTE de acuerdo con la metodología establecida en el anexo 1 que forma parte del proyecto. El artículo 4 establece que el coeficiente creado por la presente será aplicable a financiaciones regidas por la Ley 21.526, destinada a la adquisición, construcción, refacción o ampliación de la vivienda de carácter única, familiar y de ocupación permanente según los criterios establecidos por el Banco Central, y el artículo 5 establece que el mismo publicará mensualmente dicho coeficiente. El capítulo 3 se denomina de la incorporación de los créditos hipotecarios que contengan cláusulas de ajuste UVA y UBI a los servicios del Fondo Fiduciario. El artículo 6 establece que los deudores son con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por UVA y UBI destinadas a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, cuyo crédito otorgado fuera menor o igual a 120.000 UVAs o su equivalente en UBIs y el valor de la vivienda adquirida o construida inferior a los 140.000 UVAs o su equivalente en UBIs, podrán optar por adherirse a los servicios del Fondo Fiduciario. Las hipotecas mayores a 120.000 UVAs y menores a 200.000 UVAs, las diferencias establecidas se aplicarán solo hasta los 120.000 UVAs o su equivalente en UBIs en el momento del desembolso.
Lo determinado en el anterior párrafo alcanzará el valor de la vivienda adquirida o construida hasta los 225.000 UVAs o su equivalente en UBIs al momento del desembolso. En este punto se contempló la adquisición de la vivienda única a familiares o a familias numerosas, ¿no? O sea, se tuvo en cuenta esto en el valor de los UVAs a cubrir. Los deudores podrán ejercer dicha opción dentro de los 180 días de publicada la presente ley, sin que la misma genere costo alguno para el deudor. Entonces, sin que genere costo para el deudor. El acogimiento al presente régimen importará el desistimiento total de acciones, declaraciones, reclamos y o recursos en trámite, procediendo en cualquier etapa a instancia administrativa o judicial. Respecto a este punto, señora Presidente, vamos a hacer una modificación al dictamen de mayoría. Proponemos que el pago de las costas y gastos causídicos serán asumidos por orden causado. El artículo 7 establece que los saldos adeudados vigentes al momento de ejercer la opción, el importe de la cuota a abonar no podrá superar el 30% de los ingresos actuales de los deudores, ni podrá exceder la duración de más del 25% del plazo originalmente pactado. Aquí también vamos a proponer una modificación facultando al deudor a ejercer la opción de la extensión de la duración del plazo. Estas modificaciones surgieron de la última reunión de comisión y se han tenido en cuenta. Para las situaciones que puedan o que queden comprendidas por fuera de estos parámetros, las entidades financieras deben habilitar una instancia para considerar la situación de los clientes comprendidos. El artículo 8 establece que los deudores puedan incorporarse al régimen aun cuando hubieran refinanciado sus créditos por acuerdo entre las partes o existiera mora. En dichos casos, el saldo deudor resultante, incluyendo capital correspondientes a cuotas originales vencidas, impagas, los intereses compensatorios, moratorios y punitorios, se cancelarán mediante el pago de cuotas mensuales y consecutivas al vencimiento del crédito. El artículo 9 establece la suspensión de juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas, construidas y o ampliadas por sujetos alcanzados por o durante 365 días. Por idéntico periodo también quedará suspendido el curso de los plazos procesales. El artículo 10 crea la cobertura para el caso de despido del deudor principal, en donde el fondo cubrirá hasta las 3 primeras cuotas acaecidas en mora. El presente beneficio podrá ser ejercido en 2 oportunidades durante el transcurso del crédito. El capítulo 4 trata, se denomina, de la creación del fondo fiduciario. El artículo 11 establece la creación del fondo fiduciario con el objeto de brindar sustentabilidad al sistema de crédito hipotecario, promover el acceso a este y fomentar la complementariedad con el mercado de capitales. Y el artículo 12 ofrecerá servicios de compensación para los contratos de créditos hipotecarios comprendidos en la presente ley. El artículo 13 establece que el vice fideicomiso ejercerá las funciones de fiduciario del fondo fiduciario. El artículo 14 establece que el fondo fiduciario efectuará los servicios de compensación de las diferencias contemporáneas que se produzcan entre las cuotas originalmente pactadas y el importe que surja del ajuste de capital por el índice IAR en función del RIPTE. Dicha compensación se hará efectiva una vez acumulada una discrepancia del 2% entre la evolución de ambos índices respecto del inicio de cobertura a partir del 1 de enero del 2023. El artículo 15 establece que las entidades financieras regidas por la Ley 21.526 deberán calcular y prestar servicio como agentes de cobro de las cuotas respecto de las cláusulas de ajustes contractuales sin recibir por ello compensación alguna. El artículo 16 establece que el pago de las compensaciones será efectivo desde el mes posterior a la adhesión del fondo fiduciario y cubrirá únicamente descalces posteriores
a dicha fecha, no contemplando el retraso o mora en el pago de los créditos. El artículo 17 exime al fondo fiduciario y al vicefideicomiso en su carácter de fiduciario del fondo para el desarrollo de las operaciones relativas al fondo de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherirse a la presente ley en cuanto a la exhibición de los tributos aplicables en su jurisdicción en iguales términos a los aquí establecidos. El artículo 18 establece que el vice no recibirá compensación o comisión alguna por su actividad como fiduciario del fondo fiduciario. El artículo 19 obliga al vicefideicomiso a informar trimestralmente al Banco Central el saldo del fondo fiduciario y la composición de la cartera de inversiones. El artículo 20 establece que las entidades financieras autorizadas para operar deberán integrar el fondo fiduciario con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y en moneda extranjera constituidos en las entidades financieras. El artículo 21 faculta al Banco Central a determinar la fecha de vencimiento de las obligaciones de depositar los aportes de las entidades financieras y el artículo 22 también lo faculta a suspender o reducir la obligación de efectuar los aportes al fondo fiduciario cuando el monto acumulado en relación con la situación del mercado hipotecario así lo crea conveniente. El artículo 23 establece que el fondo fiduciario se financiará con el rendimiento de sus inversiones, aporte por los excesos cobrados por las entidades hipotecantes por la aplicación de la fórmula IAR en los nuevos créditos, aporte mensual a efectuar por las entidades financieras que determinará el Banco Central con un límite máximo del 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y en moneda extranjera constituidos en las entidades financieras, aportes, financiaciones, subsidios o donaciones provenientes de organismos multilaterales de crédito, los recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales o internacionales. El artículo 24 y 25 establecen que los recursos del fondo podrán ser invertidos teniendo por objetivo la preservación del capital y permite emitir valores de deuda en favor de las entidades financieras bajo condiciones de rendimiento equivalente a la de los préstamos según las condiciones establecidas por el Banco Central. Aquí, señora presidenta, en el artículo 24 proponemos hacer una modificación en cuanto a la definición del fondo en el artículo 24, sacar lo que dice y poner que modificáramos porque el fondo de cobertura hipotecaria, donde dice, fondo de cobertura hipotecaria, poner fondo fiduciario de compensación y promoción hipotecaria. Es decir, se redujo el nombre del fondo y lo correcto es ponerlo correctamente como figura en la creación. El artículo 26 establece que el fondo fiduciario no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro Nacional ni del Banco Central, como así tampoco se comprometen los recursos de sendos organismos en ningún momento. Los deudores tampoco harán aportes al fondo. El capítulo 6 se denomina disposiciones complementarias. En el artículo 27 actualiza el tercer párrafo del inciso A del artículo 85 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, actualizando el monto a deducir del importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que le hubieran sido otorgados por la compra o la construcción de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta el límite de la suma de 3 salarios mínimos vitales y móviles. Hoy la deducción es hasta 20.000 pesos, que había quedado realmente desactualizado. El artículo 28 encomienda al Banco Central a promover
de material educativo y financiero respecto a la presente ley. El artículo 29 encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito hipotecario con actualización según el IAR y cobertura en los servicios del fondo fiduciario e integrar al mismo con las primas que aporten los tomadores de los nuevos créditos. Los tomadores de los nuevos créditos promovidos y cuya magnitud será definida por el Banco Central. El artículo 30 encomienda al Banco Central, en conjunto con la Comisión Nacional de Valores, a promover la estandarización de las hipotecas y su colocación en el mercado de capitales. El artículo 31 encomienda a la Superintendencia de Seguro de la Nación y al Banco Central a promover el desarrollo de coberturas de riesgo proveniente de operaciones de crédito financiero hipotecario. El artículo 32 encomienda al Banco Central a establecer un mecanismo que faculte a los deudores que lo requieran a vender la propiedad y el crédito existente sobre la misma, determinando el procedimiento que las entidades financieras aplicarán para validar y analizar el cumplimiento de los requisitos de los nuevos interesados en acceder a dicha operatoria. El artículo 33 se encomienda al Banco Central a establecer un mecanismo que implemente la portabilidad de los créditos comprendidos en la presente ley. El artículo 34 exceptúa la presente ley de lo dispuestos en los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928 y sus modificaciones. El artículo 35, 36 y 37 establecen que la presente ley entra en vigencia desde su publicación. La obligación de reglamentarla dentro de los 30 días corridos desde su publicación y de forma. Gracias, señora presidenta, y bueno. Gracias, diputada.